Simplemente era para cerrar el tema de metamorfismo de rocas máficas. Lo que nos faltaban en este par de reacciones, que son las más importantes en fases de eclogitas, que estabilizan los dos minerales propios de las eclogitas, ¿sí? El granate, ¿sí? Fíjense que desestabilización de un clinopiroxeno más plagioclasa, un clinopiroxeno común, digamos, ¿no? De obsídico, augítico, más plagioclasa, nos da los componentes piropo y grosularia en granate, y también la desestabilización de los ortopiroxenos y las plagioclasas estabilizan clinopiroxeno anfacítico, piropo y cuarzo. Estas son las dos reacciones más importantes, pero lo importante realmente es que ustedes recuerden cuáles son las asociaciones paragenéticas, ¿no? En este caso, el clinopiroxeno anfacítico y granate rico en piropo. Bien. En cuanto al metamorfismo de roca ultramáfica, estamos cambiando ya de protolito, ¿sí? Otro grupo de rocas, otro grupo de asociaciones, otro grupo de paragénesis. Son las rocas ultramáficas. ¿Dónde aparecen esencialmente? ¿En qué parte aparecerían las rocas ultramáficas? ¿O cuál es el ambiente propio de las rocas ultramáficas? ¿Son rocas típicas de qué parte de la Tierra? ¿Podría ser del manto inferior? No solamente del inferior, del manto en general. Todas las rocas ultramáficas son propias del manto. Las peridotitas son rocas ultramáficas y son las rocas del manto superior que se funden generalmente para darnos el magmatismo, ¿no? Entonces, son rocas del manto. Entonces, es natural que las rocas ultramáficas que afloran en la corteza casi siempre estén metamorfizadas, ¿sí? No están en su ambiente natural. ¿Y dónde pueden aparecer como tales? Bueno, en zonas donde de alguna manera podemos llevar el manto hasta la superficie, ¿sí? Zonas donde hay suficiente disturbación tectónica estructural como para que el manto esté aflorando en superficie. Un grupo denominado peridotitas de tipo alpino, típicos del manto superior o de la base de la litosfera oceánica, que pueden quedar incorporados a la corteza en los prismas de acreción a lo largo de zonas de subducción, ¿sí? Tan típicas de las zonas de cierre del Tetis en los Alpes, ¿sí? O porciones desmembradas de ofiolitas, si ha habido realmente una colisión continental, si ha habido acreción de dos terrenos continentales de diferente origen, diferente procedencia, y que quedan obductados, ¿sí? se les llama el término, ¿sí? O fiolitas, que quedan obductadas entre dos porciones continentales, marcando una zona de sutura de esa zona de colisión, ¿no? Así se interpretan, por ejemplo, la línea de rocas ultramáficas que existe en la Sierra de Calamuchita y sus extensiones al norte y sur en la Sierra de Córdoba, ¿no? En las sierras pampeanas orientales, en donde se interpreta que justamente están representando un complejo fiolítico, y allí aparecen toda una familia, una franja de rocas metamórficas ultramáficas, ¿sí? O de protolitos ultramáficos, zonas de sutura. Y muchas veces están asociadas con facies de esquistos azules que confirman el origen por subducción. En definitiva, siempre tiene que haber algún proceso de colisión, sea de una placa
oceánica con una continental, o de dos masas, o el cierre de algún océano previo en la colisión de dos masas continentales, que lleven el material que es propio del manto superior, por lo menos, a la superficie, ¿sí? Por un proceso tectónico. En función de que conserven su mineralogía original, se reconocen dos tipos, ¿sí? Si no hay ningún tipo de conservación de la mineralogía original, la modificación es total, llamamos rocas ultramáficas isofaciales, típica de terrenos con alto grado metamórfico. Y si la modificación es parcial, le llamamos, si nos damos cuenta todavía qué roca era, denominamos rocas ultramáficas alofaciales, que conservan la mineralogía, parte de la mineralogía original. O las reacciones han sido incompletas, o el grado metamórfico bajo, o no ha habido suficiente agua para activar el sistema y que se transformen estas rocas. Son rocas duras de transformar, como les decía hace un rato, si no hay suficiente disponibilidad de agua. ¿Por qué? Porque son rocas impermeables, de grano grueso, tendencia con mineralogía poco reactivas, sin presencia de agua, poco reactivas. Cuando hay agua son muy reactivas, como los olivinos y los piroxenos. Y esa combinación de factores puede causar que no haya una transformación completa de la roca, de la roca ultramáfica, ¿no? No haya un metamorfismo completo. Algunos tipos de roca ultramáfica, que van a leer nombres en la literatura, pueden encontrarlos, serpentinitas, clásicamente, rocas metamórficas de menor temperatura, de menor grado, abundantes en los minerales de las serpentinas que alteran o modifican, metamorfizan en este caso, o renuevan la mineralogía propia de las peridotitas, porque son el natural reemplazo por hidratación de los minerales ferromagnesianos más importantes del manto, ¿sí? Tanto lersolitas o habsburgitas, ¿sí? Pero de baja temperatura. Los felses de entatita forsterita generalmente son rocas de muy alto grado metamórfico, tienen un origen metamórfico indudable, y hay una serie de rocas acompañantes, como los oficarbonatos, son metacarbonatos forteríticos, fuertemente serpentinizados. Los carbonatos también pueden ser rocas susceptibles a este tipo de metamorfismo en zonas de subducción, porque forman en muchas secuencias de fondo marino, forman depósitos importantes. Las piedras sapo o soapstones, ¿sí? Que son carbonatos talcosos, típicos, por ejemplo, estos de la faja ultramáfica metamorfizada en las sierras pampeanas, y son la fuente de talco, mena de talco más importante que existe en el país, ¿sí? Tanto en sierras pampeanas como en cordillera frontal, o en restos de terreno metamórfico en cordillera frontal, y algunos carbonatos estatíticos como los sarganditas, ¿sí? Que son típicos rocas que aparecen asociadas al metamorfismo de rocas ultramáficas. Si analizamos la mineralogía de la roca ultramáfica y la representamos en el diagrama calcio, magnesio, sílice, ¿sí? Si vemos las rocas, los protolitos ultramáficos están representados por una asociación entre forsterita, estatita, ortopiroxeno, y dióxido, clinopiroxeno, pero generalmente tienen tendencias a ser lersolitas pobres en clinopiroxeno y habsburgitas, las rocas más abundantes del manto superior, ¿sí? Y acá vemos en este diagrama también representados los minerales que se pueden formar, los minerales metamórficos que se pueden formar o que son comunes como resultado del metamorfismo de esta asociación de dióxido, estatita y forsterita. En el sistema agua, magnesio, sílice, ¿sí? Representado en este triángulo, podemos ver 3 grados de máxima hidratación posible de un protolito ultramáfico.
¿eh? El de mayor hidratación es la asociación brusita-crisotilo. Brusita, un hidróxido de magnesio, crisotilo, una serpentina, ¿sí? Un silicato, un aluminosilicato de magnesio hidratado. Crisotilo, digo un aluminosilicato, no, un silicato de magnesio hidratado, con estructura de serpentina, es decir, estructura de filosilicato, la estructura más simple de los filosilicatos. El par crisotilo-talco indica una condición de hidratación un poco menor, y talco-cuarzo el de menor hidratación posible. 3 puntos de partida de hidratación diferente podrían ser. En general, el crisotilo es la serpentina que tiene, la serpentina de origen metamórfico que tiene estabilidad a menor temperatura. Y ya a 250 grados centígrados, sin muy bajas temperaturas, en el muy bajo grado todavía, se desestabiliza para dar otra serpentina, la antigorita, que tiene una estructura más estable a mayores temperaturas, más brusita, ¿sí? Más el hidróxido de magnesio. El crisotilo lo reemplazamos por antigorita más brusita. La composición regula la asociación que se puede formar en función de la relación que hay entre, en realidad, de la sílice disponible, ¿sí? Representada por la asociación forterita sobre entatita, la relación forterita a entatita. Si es mayor de 0,7 a 250 grados centígrados, se forma brusita más antigorita, por la reacción crisotilo antigorita más brusita. Si la relación es menor a 0,7, es decir, es más silicio el sistema, la asociación es antigorita-talco. Y si la relación es igual a justo 0,7, la asociación es pura antigorita. En cuanto a las reacciones más importantes o zonas que se forman en el metamorfismo de rocas ultramáficas, antigorita más brusita, crisotilo estaba en las menores temperaturas. Crisotilo se desestabiliza para dar brusita antigorita, o las relaciones, o antigorita talco o antigorita, dependiendo de la relación de sílice que tenga la roca, pero brusita antigorita es la asociación más típica. A 400 grados centígrados, esta asociación, que es bastante estable por un rango de presiones muy alta, a más o menos 400 grados centígrados, un poquito mayor temperatura, dependiendo de la presión, pero si pensamos más o menos en hasta 7 kilobares, unas presiones moderadas, normales, y por encima de los 400 grados centígrados, brusita, antigorita reaccionan para darme la primera forterita más agua. Y generalmente antigorita va a sobrar respecto a brusita, va a estar en exceso respecto a brusita. Por lo tanto, el par estable encima de la reacción de brusita out va a ser antigorita forterita. Y esta es la primera forterita, se le llama así. Antigorita luego va a desaparecer más o menos entre 500, 550 grados centígrados, ¿sí? Para darnos la asociación forterita más talco. Forterita más talco. Entonces, antigorita me da forterita más talco más agua. Y si la reacción se conduce a alta presión, directamente hay pasaje de antigorita a forterita, ¿ve? Antigorita, de la asociación antigorita-forterita a la asociación entatita-forterita. Segunda forterita. ¿Cómo se hace esto? Por la reacción directamente continua, antigorita es igual a forterita más entatita más agua, sin estabilizar talco. Eso ocurre solamente a altas presiones. ¿Sí? Y si estamos a bajas presiones, a muy bajas presiones, la asociación talco-forterita, que era estable hasta casi 650, 700 grados centígrados, se desestabiliza a muy bajas presiones para dar antofilita más agua, que a su vez, ¿sí? Se convierte en antofilita, forterita como par
estable, digamos, ¿no? En este campo grisecito que vemos por acá. Ya a altas presiones, a mayores presiones, talco reacciona para dar, talco en presencia de forterita reacciona para dar entatita, estabilizándose el par entatita-forterita, que son los felces de entatita-forterita de mayor temperatura, resultado del metamorfismo completo de rocas ultramáficas. Si uno analizara una comparación con las fases que vimos recién de rocas máficas, ¿sí? Subesquisto verde sería típico de la isograda de brucita antrigorita, es decir, cuando se desestabiliza el crisotilo y se estabiliza el par brucita antrigorita. Esquistos verdes, ¿sí? Corresponde a la isograda de antigorita forsterita, más o menos por aquí, ¿sí? Entre 400 y 550 grados centígrados. La fase de anfibolita sería equivalente a la isograda de talco-forterita, que vimos recién, ¿sí? Y si son felces de forterita entatita, aparecemos en la isograda de forterita entatita, estaríamos en condiciones equivalentes a las fases de granulita. Más o menos, esa es la equivalencia. Otro grupo de rocas metamórficas que se forma, y que, si ustedes se fijan, casi todas tienen un aspecto común, casi todas se pueden representar con los mismos diagramas, con los mismos sistemas químicos, ¿sí? Porque tienen más o menos los mismos componentes importantes: calcio, magnesio, hierro. No tan importante la sílice ni el aluminio en estos casos. Entonces son todas familias de protolitos que comparten mineralogías en común. Si el protolito es carbonático, podemos tener dos situaciones: o que tengamos un protolito que sea dolomítico o calco dolomítico, o que sean cálcicos puros. En general, lo más común es que tengan cierta proporción de los dos carbonatos, de calcita y dolomita. Entonces, el protolito, entonces sea un calco dolomítico. Pero pueden ser dolomíticos que comparten, tienen cierta proporción de calcita, o puramente cálcicos. Y el origen de este tipo de protolitos es esencialmente sedimentario, pero no únicamente. Es decir, podría haber otro origen de rocas carbonáticas, como depósitos de tipo hidrotermal que se metamorfizan. Pero el más abundante y regionalmente más significativo serían los protolitos de origen sedimentario, plataformas carbonáticas, calizas carbonáticas, marinas, ¿sí? Que están formados esencialmente por calcita, aragonita y dolomita en diferentes proporciones. Siempre estos carbonatos no son carbonatos puros, siempre tienen un porcentaje variable de cuarzo, plástico y arcillas y feldespatos que participan en el ensamble sedimentario de esos carbonatos, y que tienen tendencia a reaccionar por el fuerte desequilibrio químico entre los silicatos y los carbonatos, con los carbonatos, para formar toda una familia de minerales calcosilicatados y fémicos que son diagnósticos del metamorfismo. Y la roca resultante del metamorfismo de una caliza es un mármol calcodolomítico, dolomítico o cálcico, dependiendo si están los dos carbonatos dominantes en igual proporción, o si uno de los dos falta por completo. Entonces, lo más probable es que haya calcita, dolomita y también presencia de cuarzo, ¿sí? En ese sedimento, en ese protolito original. Con la característica, la peculiaridad, que calcita y cuarzo son muy estables en un rango de temperatura muy amplio, solo reaccionan a altas temperaturas. En cambio, dolomita reacciona antes con cuarzo, a menor temperatura, por lo tanto brinda más minerales índices. Y tenemos situaciones diferentes, representadas en este diagrama sílice, calcio, magnesio, dependiendo si son rocas dolomíticas, son rocas cálcicas o son rocas calcíticas, digamos, ¿no? Fíjense, en 1A, 1B y 1C son los campitos que están incluidos en este triángulo, formado por la línea de unión entre dióxido calcita y dióxido dolomita y dolomita calcita, ¿sí? Donde la paragénesis entonces sería
dióxido calcita dolomita. Y representa a los mármoles esencialmente dolomíticos. Y en A estarían los calcíticos, donde quedaría enmarcado por el triángulo cuarzo, diópsido, calcita. ¿Mm? La división esta diópsido-calcita representa una reacción de inestabilidad de cuarzo más dolomita. Cuarzo más dolomita da diópsido más calcita más CO2. Diópsido más CO2, discúlpeme. Cuarzo más dolomita da diópsido más CO2, pero seguramente hay algo de calcita en el sistema, por lo tanto queda representado por el triángulo total. Pero la unión dióxido-calcita lo que implica la desestabilización de dolomita en presencia de cuarzo. Entonces, si la roca es del grupo calcítico, va a ser la asociación típica diópsido, cuarzo, calcita. Si es más dolomítico, va a ser diópsido, calcita, dolomita, ¿sí? Menos cuarzo, si no va a tener cuarzo. Esto de todas maneras es una representación general de los tipos de mármoles que puede haber, pero vamos a ver que hay reacciones mucho más complejas, porque en las reacciones de los mármoles participan dos fluidos, CO2 y agua, ¿sí? Y hay que ver si esa fase fluida los tiene dominante a uno de los volátiles o al otro, o si son más o menos parejitos, porque la presión total de fluidos, recuerden ustedes, se representa por la presión parcial de los fluidos participantes, o la proporción molar de esos fluidos participantes, como involucra dos volátiles que en altas temperaturas, es decir, en estado por encima de los 341 grados centígrados, están en estado supercrítico, son perfectamente miscibles, ¿sí? Las reacciones se van a representar en una superficie divariante más que por líneas univariantes en diagramas presión-temperatura. Por lo tanto, vamos a tener que caracterizar presión total de fluido, presión parcial de fluido representada por la fracción molar de CO2 y la temperatura en todas las reacciones. Esto va a resultar en sistemas de representación tridimensionales que vamos a tener que reducir a dos dimensiones. ¿Cómo lo hacemos? Trazando superficies de igual presión, superficie isobárica, de igual presión total o presión total de fluido. Entonces vamos a terminar representando en los diagramas temperatura versus fracciones molares de CO2. Y acá se ve una particularidad muy, muy interesante en las reacciones, que es la morfología de las reacciones, o de las curvas de reacción, en estos diagramas isobáricos, según cómo participan los fluidos. ¿Sí? Fíjense ustedes, hay situaciones donde las curvas desarrollan estas morfologías con quiebres. Eso implica que en la reacción una especie fluida es reactante y la otra es producto. A veces desarrollan estos picos máximos, ¿sí? En donde generalmente son típicas reacciones donde ambas especies volátiles son productos, ¿sí? De la reacción. Hay deshidratación y decarbonatización por la reacción. Y en la última, que son asintóticas o tienen despliegues asintóticos, generalmente participa una sola sustancia que va saturando el sistema, ¿sí? A medida que la fracción molar de ese componente volátil va saturando el sistema y va exigiendo que la temperatura de reacción sea cada vez más alta para alcanzar el equilibrio. Y así llegamos a los campos de estabilidad de los minerales típicos de los mármoles, ¿sí? Y vamos a analizar qué pasa en los mármoles calco-dolomíticos, es decir, que tienen presencia de calcita y dolomita, como aquellos que son solamente cálcicos o calcíticos. Y lo vamos a analizar a presiones diferentes, a presiones intermedias, representadas por los 5 kilobares, y presiones bajas, que implicarían reacciones típicas del metamorfismo de contacto. Y lo que vemos acá para minerales calco-dolomíticos, para mármoles calco-dolomíticos, es que solamente, por ejemplo, hay minerales índices como el talco, que aparecen solamente cuando las presiones parciales de CO2 son muy bajas, es decir, cuando el sistema está en condiciones prácticamente de deshidratación. Porque si hay decarbonatización, no se estabiliza el talco,
en detrimento de la estabilidad del cuarzo, permanente del cuarzo. Fíjense ustedes, la reacción que estabiliza de alguna manera tremolita, que es la reacción 2, se trataría de una reacción típicamente que consume una fase, un componente volátil como reactante y produce una como resultado de la reacción. Y estabiliza tremolita en un amplio rango de condiciones de temperatura, ¿sí? Este es el rango de temperatura, casi desde 500 hasta 650 grados centígrados, pero en un rango muy elevado de variaciones de relaciones molares de CO2. Quiere decir que solamente los sistemas que se están descarbonatizando puramente no van a tener tremolita, por ejemplo, en el alto grado metamórfico. Y lo que se observa es que forterita, que es el mineral de mayor temperatura que se forma en los mármoles, cuando se forma solamente bajo condiciones de proporciones molares de CO2 muy bajas, es decir, cuando el sistema está más dominado por el agua que por el CO2. Fíjense cómo cambia a 2 kilobares cuando baja la presión. El mismo protolito, calco dolomítico, fíjense lo que pasa al campo de la forterita, que estaba acá restringido a los menores valores de presión parcial de CO2. A bajas presiones esto cambia sustancialmente y la forterita se estabiliza a mucho menor temperatura y por un campo mucho más grande de estabilidad que la que tenía a presiones más altas. Estabilizándose un nuevo mineral como la periclasa, que ocupa el campo que ocupaba antes la forterita, ¿ven? El campo de estabilidad. Y eso lo hace en detrimento de ¿quién? De dióxido, que queda restringido en bajas presiones a las composiciones más carbonáticas o dominadas por CO2 esencialmente. Y lo hace también en detrimento del campo de estabilidad del cuarzo, que pierde mucho rol, ¿sí?, a bajas presiones, agrandándose el campo del talco. Fíjense, en el anterior el talco tenía un campito de estabilidad muy restringido, entre 400 y 500 grados centígrados, y las composiciones menos ricas en CO2. Y acá el talco se expande, no quizás tanto térmicamente, pero sí hacia niveles mucho más altos de proporción molecular de CO2 en la fase volátil. Un cambio muy importante en la estabilidad de los minerales presentes en función de si estamos a bajas presiones o a altas presiones. Ahora, ¿qué pasa si la roca tiene una asociación mineralógica más sencilla? No hay dolomita y hay solamente calcita. Decíamos hace un rato que el cuarzo, en presencia de calcita, solamente reacciona con la calcita a muy altas temperaturas. Y sí, lo hace para formar wollastonita. Cuarzo más calcita me da wollastonita más CO2, ¿sí?, a muy altas temperaturas y en las condiciones de menor presión de CO2. Fíjense que acá tiene un diseño muy parecido al primer diagrama, ¿sí? Nada más que el campo del cuarzo ahora está ocupado por el campo de estabilidad de la dolomita, porque el cuarzo está presente y va a reaccionar con calcita solamente en estadios muy, muy tardíos. Es muy parecido el diagrama, ¿sí?, a 5 kilobares. Y a 2 kilobares pasa exactamente lo mismo que pasaba con el anterior. Se expande el mineral de mayor temperatura, que era forterita, en este caso, se expandía a presiones bajas, la estabilidad. El mineral de alta temperatura, wollastonita, se expande a bajas presiones su campo de estabilidad. Bueno, se va a cortar. Yo vuelvo ya mismo. Volvemos ya mismo para terminar, porque con esto terminamos ya.